Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay 7.000 millones de personas en el planeta. Algunas están naciendo, otras están muriendo, la mayoría están viviendo sus vidas sin pensar en lo que voy a decirte. Pero tú sí lo has pensado, probablemente a las 3 de la mañana, o después de un funeral, o en uno de esos momentos donde la realidad se vuelve demasiado clara. La verdad es esta: cuando llegue tu momento, cuando tu cuerpo empiece a apagarse, cuando tu conciencia empiece a disolverse, estarás completamente solo. No importa si hay 100 personas a tu alrededor, si te tienen de la mano, si te susurran que todo va a estar bien. En el momento final, en ese cruce de existir a no existir, nadie puede acompañarte. Es un viaje que haces absolutamente solo. Y no es solo el momento de la muerte, es toda tu vida. Cada experiencia que tienes, cada dolor que sientes, cada momento de conciencia ocurre en un universo privado al que nadie más tiene acceso. Los demás pueden imaginar lo que sientes, pueden tener empatía, pueden intentar entender, pero nunca, escúchame bien, nunca van a experimentar tu experiencia. Estás encerrado en tu cráneo, en tu sistema nervioso, en tu conciencia individual, y no hay forma de salir, no hay forma de fusionarte verdaderamente con otro. No hay forma de no estar fundamentalmente, existencialmente, solo. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a explorar la soledad más profunda que existe. La soledad de ser consciente en un cuerpo que va a morir. Vamos a usar neurociencia para entender por qué tu experiencia es intransferible. Filosofía para explorar qué significa estar atrapado en tu propia conciencia. Y física para entender por qué la muerte es el evento más solitario y más universal al mismo tiempo. Y al final vamos a responder la pregunta que probablemente no quieres hacer. Si vamos a morir solos de todas formas, ¿para qué fingir conexión? ¿Para qué buscar compañía? ¿Para qué amar si al final cada uno se va solo? Empecemos con algo que probablemente nunca te han explicado así. Tu cerebro, ese 1,5 kilogramos de tejido que está procesando estas palabras ahora mismo, es la prisión más sofisticada que existe. No es una metáfora. Es literalmente una caja de hueso de la que nunca podrás salir mientras vivas, y dentro de esa caja 86.000 millones de neuronas están creando algo que llamamos consciencia, tu experiencia de ser tú. Pero aquí está lo que no te dicen. Esa experiencia es absolutamente, irremediablemente intransferible. Déjame explicarte por qué esto no es filosofía barata, sino neurociencia dura. Cada una de esas 86.000 millones de neuronas tiene en promedio 7.000 conexiones sinápticas. Esos son 600 billones de conexiones. 600 billones. Y cada una de esas conexiones tiene una historia. Se formó en un momento específico, por una experiencia específica, con una concentración específica de neurotransmisores, en un contexto específico de tu vida, que nunca se repetirá. ¿Sabes qué significa esto? Que la configuración exacta de tu cerebro en este momento no ha existido nunca antes en los 13.800 millones de años del universo y nunca existirá después. Tu patrón neural es más único que tu huella digital, más específico que tu ADN. Es literalmente irrepetible, y esa configuración única es la que genera tu experiencia consciente, tu sensación de ser tú. Ahora piensa en las implicaciones. Cuando sientes dolor, ese dolor está ocurriendo en una configuración neural que solo existe en tu cerebro. Cuando sientes amor, ese amor es un patrón de activación que solo puede ocurrir en tu red neuronal específica. Cuando tienes miedo a la muerte, ese miedo es procesado por un sistema que es únicamente tuyo. No hay forma, y escúchame bien porque esto es crucial, no hay forma de que otra persona experimente exactamente lo que tú experimentas. Y no estoy hablando de limitaciones tecnológicas actuales. No es que no tengamos la tecnología todavía, es que incluso si pudiéramos copiar tu cerebro átomo por átomo, cuanto por cuanto, la copia tendría su propia experiencia separada. No serías tú en dos lugares, serían dos conciencias diferentes, cada una encerrada en su propia experiencia subjetiva.
Hay un experimento mental famoso en neurociencia cognitiva. Imagina que pudiéramos conectar tu cerebro directamente al cerebro de otra persona, cable por cable, neurona por neurona. ¿Compartiríais consciencia? No. Lo que pasaría es que cada cerebro interpretaría las señales del otro según su propia configuración previa. Sería como dos ordenadores con sistemas operativos diferentes tratando de leer el mismo archivo. Cada uno lo interpretaría según su propio código, creando experiencias diferentes de la misma información. Esto ha sido demostrado parcialmente en experimentos con pacientes de cuerpo calloso seccionado. El cuerpo calloso es el puente de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios del cerebro. Cuando se corta, por razones médicas en casos de epilepsia severa, los dos hemisferios pueden empezar a funcionar de forma semi-independiente. En algunos casos, es como si hubiera dos conciencias en el mismo cráneo, cada una con sus propias percepciones y decisiones. Un paciente famoso podía vestirse con una mano mientras la otra mano intentaba desvestirlo. No era un problema motor, eran dos intenciones diferentes, dos voluntades operando en el mismo cuerpo. Si esto puede pasar dentro del mismo cerebro, imagina la imposibilidad de verdadera fusión entre cerebros diferentes. Pero vayamos más profundo. Hablemos de los qualia, las cualidades subjetivas de la experiencia. El filósofo Frank Jackson propuso el experimento mental de Mary. Mary es una neurocientífica brillante que sabe absolutamente todo sobre el color rojo, conoce todas las longitudes de onda, todos los procesos neuronales, toda la física y la química involucrada, pero ha vivido toda su vida en una habitación blanco y negro. Un día sale y ve una rosa roja por primera vez. ¿Aprende algo nuevo? Sí. ¿Aprende cómo se siente ver rojo? Cómo se siente es lo que no puede ser transferido. Puedo explicarte durante horas la neurociencia del dolor, los nociceptores, las fibras C y A delta, la activación del córtex somatosensorial, la modulación por el sistema opioide endógeno. Pero nada de eso te dirá cómo se siente mi dolor. Y mi dolor no es tu dolor. Nunca puede serlo. Los estudios de neuroimagen lo confirman. Cuando sometes a dos personas al mismo estímulo doloroso, digamos un pinchazo calibrado de 4 newtons de fuerza, los patrones de activación cerebral son diferentes. Sí, hay áreas comunes que se activan. La ínsula, el córtex cingulado anterior, el tálamo, pero la intensidad, el timing, la propagación de la señal, todo es único para cada cerebro. Algunos tienen más receptores de opioides endógenos, otros tienen variantes genéticas que los hacen más sensibles al dolor. Algunos tienen memorias traumáticas que amplifican la señal. Otros tienen entrenamiento en meditación que la modula. El mismo pinchazo objetivo crea universos subjetivos de dolor completamente diferentes. Y esto es solo dolor físico. Cuando hablamos de dolor emocional, la variabilidad es aún mayor. La muerte de un padre activa patrones neuronales completamente diferentes en cada hijo. Uno puede sentir principalmente tristeza, activando la red de modo por defecto y áreas de procesamiento de memoria. Otro puede sentir principalmente culpa, activando el córtex prefrontal medial y áreas de procesamiento moral. Un tercero puede sentir alivio si la relación era difícil, activando áreas de resolución de conflicto. Todos están en el mismo funeral, llorando al mismo padre, pero cada uno está en un universo experiencial completamente diferente. Y no hay forma de cruzar entre esos universos. Puedes decir, sé cómo te sientes, pero es mentira. Sabes cómo te sentiste tú en una situación que juzgas similar, pero tu similar no es su similar. Tu pérdida no es su pérdida. Tu padre no es su padre. Ahora hablemos de algo que creemos que compartimos, el lenguaje. Cuando digo rojo, tú entiendes rojo, ¿verdad? Pero lo que entiendes es tu experiencia interna de rojo, que podría ser completamente diferente de la mía. Hay personas con sinestesia que literalmente experimentan el rojo como una textura o un sabor. Su rojo incluye dimensiones experienciales que ni siquiera existen en mi universo perceptual. Y no necesitas sinestesia para que esto sea verdad.
Los estudios de percepción de color muestran variaciones enormes en cómo diferentes personas experimentan el mismo espectro electromagnético. Algunas mujeres tienen 4 tipos de conos en lugar de 3, permitiéndoles ver millones de colores que el resto de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Viven en un universo visual más rico, y no hay forma de que podamos acceder a esa riqueza experiencial. Pero aquí viene la parte que duele más: el amor. Creemos que el amor es lo que nos une, lo que rompe la barrera de la soledad, pero neurológicamente el amor es la prueba más clara de nuestra separación fundamental. Cuando crees que amas a alguien, lo que está pasando en tu cerebro es una cascada de neurotransmisores: dopamina, oxitocina, vasopresina, serotonina, creando un estado alterado de consciencia. Pero esos neurotransmisores están en tu cerebro, no en el de la otra persona. La experiencia del amor está ocurriendo dentro de tu cráneo, no entre 2 cráneos. Y lo que amas no es la persona. No puedes amar a la persona porque no tienes acceso a la persona. Lo que amas es tu representación neural de la persona. En tu córtex prefrontal hay un modelo de quién crees que es esa persona, construido de tus percepciones limitadas, tus proyecciones, tus sesgos, tus necesidades. Amas ese modelo. Y ese modelo no es la persona. La otra persona también tiene un modelo de ti en su cerebro, y ese modelo tampoco eres tú. Hay tantas versiones de ti como personas te conocen, y ninguna de esas versiones tiene acceso a tu experiencia interna real. El tú que experimenta desde dentro es invisible para todos, excepto para ti. Por eso las relaciones fallan con tanta frecuencia. No porque las personas cambien, sino porque los modelos que tenemos de otros son invariablemente incorrectos. Cuando alguien hace algo que no esperábamos, decimos: no eres quien creía que eras, pero nunca fueron quien creíamos que eran. Siempre fueron su propia experiencia interna inaccesible, y nosotros estábamos enamorados de un fantasma neural de nuestra propia creación. Los estudios de resonancia magnética funcional en pareja son reveladores. Cuando muestras a alguien una foto de su pareja amada, las áreas que se activan son las mismas que se activan con adicción a drogas: el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, el córtex orbitofrontal. El amor romántico es literalmente una adicción a tu propia neuroquímica, disparada por tu representación interna de otra persona. Y cuando esa persona muere, lo que pierdes no es la persona, es tu acceso al disparador de tu propia neuroquímica. Tu duelo es por la pérdida de tu propia experiencia, no por la pérdida de la persona en sí, porque nunca tuviste a la persona en sí, solo tuviste tu experiencia de la persona. Esto suena cruel, pero hay datos. Los estudios de duelo muestran que lo que más predice la intensidad y duración del duelo no son las características del muerto, sino las características del doliente. Tu estilo de apego, tus neurotransmisores basales, tu historia de pérdidas, tu red de apoyo. El duelo es un fenómeno del superviviente, no del muerto. Pero ahora llegamos a lo más duro: la muerte, tu propia muerte. Porque si vives solo en tu experiencia, entonces mueres solo en tu experiencia. Y aquí, la neurociencia tiene cosas fascinantes y aterradoras que decir. Cuando el cerebro empieza a morir, no se apaga como un interruptor. Es un proceso gradual de sistemas fallando en cascada. Primero, las áreas más nuevas evolutivamente, las más complejas. El córtex prefrontal, sede del razonamiento y la planificación, es de las primeras en irse. Luego las áreas de procesamiento sensorial, después las áreas motoras, las áreas más antiguas, el tronco cerebral, las que controlan la respiración y el latido, son las últimas. ¿Sabes lo que esto significa? Que tu sentido de ser tú, tu narrativa personal, tu identidad, se disuelve antes de que mueras biológicamente. No mueres como una persona completa, mueres en fragmentos, perdiendo pedazos de ti mismo uno por uno, cada pedazo muriendo su propia pequeña muerte solitaria. Y durante este proceso, el cerebro hace algo extraordinario. Libera una cascada masiva de neurotransmisores, DMT endógeno, endorfinas, todo el arsenal químico en un último espectáculo.
Algunos científicos lo llaman la luz al final del túnel, otros el último hurra del cerebro. Es probablemente lo que genera las experiencias cercanas a la muerte. Túneles de luz, vida pasando ante los ojos, sensación de paz. Pero fíjate, es tu cerebro creando tu experiencia final. No es una ventana a otro mundo. Es tu neuroquímica dándote un último show privado, completamente solo en tu cráneo, experimentando tu disolución única, irrepetible, intransferible. Los estudios de EEG en pacientes terminales muestran algo llamativo. En los segundos y minutos después del paro cardíaco, cuando clínicamente la persona está muerta, hay explosiones de actividad gamma en el cerebro, ondas gamma, las asociadas con consciencia y percepción. El cerebro muerto está teniendo experiencias que no podemos imaginar, que nunca podremos compartir, que se llevarán al vacío. ¿Y sabes qué es lo más solitario de todo? Que incluso si pudiéramos grabar esa actividad, incluso si pudiéramos decodificarla, sería como tener la partitura de una sinfonía sin poder escuchar la música. La experiencia subjetiva de morir es el secreto más privado del universo, y cada uno de los 100.000 millones de humanos que han muerto se lo ha llevado consigo, solo. Hay un fenómeno que los trabajadores de hospicio conocen bien. Se llama la mirada de las 1000 yardas. En las horas o días finales, los moribundos a menudo dejan de enfocarse en el mundo externo. Sus ojos miran a través de las personas, no a las personas. Están volteando hacia adentro, hacia su experiencia interna, comenzando el viaje solitario final. Puedes sostener su mano, puedes hablarles, puedes estar físicamente presente, pero ellos ya están en otro lugar, un lugar al que no puedes seguirlos. Están en el proceso de disolución consciente, y ese proceso es absolutamente privado. Tu presencia puede ser un consuelo para ti, puede ser un consuelo para ellos saber que no están físicamente solos, pero la experiencia de disolverse, de dejar de ser, esa la hacen solos. Y no es solo la muerte. Cada noche, cuando te duermes, practicas una pequeña muerte solitaria. Tu consciencia se disuelve, tu sentido del yo desaparece. Entras en un estado donde el tú que conoces deja de existir. Y lo haces solo incluso si duermes abrazado a alguien. Los estudios de sueño en parejas son reveladores. 2 personas pueden dormir en la misma cama durante 50 años y nunca, ni una sola vez, compartir un sueño. Cada noche, cada uno entra en su propio universo onírico privado, inaccesible al otro. Pueden estar a centímetros de distancia físicamente y a universos de distancia experiencialmente. Los sueños son quizás la prueba más clara de nuestra soledad fundamental. No puedes llevar a nadie contigo a un sueño. No puedes mostrarle a nadie lo que soñaste realmente. Solo puedes intentar describir con palabras torpes experiencias que trascienden el lenguaje, y la otra persona solo puede imaginar su propia versión de lo que crees que soñaste. Pero hay algo aún más profundo. Los estudios de neurociencia sugieren que la consciencia misma podría ser un fenómeno cuántico. Roger Penrose y Stuart Hameroff proponen que la consciencia emerge de procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas. Si esto es verdad, entonces cada consciencia está literalmente colapsando su propia versión de la realidad momento a momento. No solo experimentas la realidad de forma única, estás creando una versión única de la realidad con tu observación. Cuando mueres, no solo desaparece tu experiencia de la realidad, desaparece una versión completa de la realidad que solo existía por y para tu observación. Esto no es misticismo, es una interpretación seria de la mecánica cuántica llamada la interpretación de la consciencia, y si es correcta, entonces estamos aún más solos de lo que pensábamos. Cada uno de nosotros es un universo de experiencia separado, creando nuestra propia realidad, incapaz de acceder o verificar la realidad de otros. Y aquí llegamos al punto más doloroso de todos. Si todo esto es verdad, si realmente estamos tan fundamentalmente solos, si la conexión es una ilusión, si el amor es una proyección, si morimos solos sin importar quién esté ahí, entonces ¿cuál es el punto? ¿Por qué seguir adelante? ¿Por qué mantener la farsa de la conexión?
La respuesta neurológica es simple y cruel, porque tu cerebro está diseñado para necesitar la ilusión. El aislamiento social activa las mismas áreas de dolor que el daño físico. La corteza cingulada anterior, la ínsula derecha. Tu cerebro experimenta la soledad como dolor literal, y el dolor crónico mata. Los estudios son consistentes. El aislamiento social aumenta el riesgo de muerte prematura en un 26 a 32%. Es comparable a fumar, obesidad, inactividad física. Tu cerebro necesita la ilusión de conexión para mantenerte vivo, aunque al mismo tiempo sabe, en algún nivel profundo, que la conexión real es imposible. Es la paradoja más cruel de la existencia humana. Necesitamos desesperadamente algo que no puede existir. Buscamos conexión sabiendo que estamos atrapados en nuestros cráneos. Amamos sabiendo que solo amamos nuestras proyecciones. Nos acompañamos mutuamente hacia la muerte sabiendo que cada uno morirá solo. Y sin embargo lo hacemos una y otra vez. Generación tras generación. Seguimos buscando conexión, seguimos amando, seguimos acompañando, no porque funcione, sino porque la alternativa, aceptar completamente nuestra soledad fundamental, es neurológicamente insoportable. Tu cerebro eligió la ilusión sobre la verdad porque la verdad es incompatible con la supervivencia. Y aquí estás, escuchando estas palabras, solo en tu experiencia de escucharlas, creando tu propia interpretación única de lo que crees que significan, sin forma de verificar si lo que entiendes es lo que intento comunicar. Estamos gritando en el vacío de nuestros propios cráneos, esperando que de alguna manera, milagrosamente, el eco llegue a otro cráneo. Pero nunca llega. Solo llega nuestra pobre aproximación, nuestra señal degradada, nuestra sombra de significado. Y el otro cráneo interpreta esa sombra según su propia configuración única, creando algo que no tiene nada que ver con lo que intentábamos comunicar. Esta es la neurociencia de la soledad existencial. No es filosofía, no es opinión. Es la estructura física de cómo la consciencia existe en el universo, aislada, encerrada, intransferible y condenada a extinguirse sola. Ahora salgamos del cerebro y vamos a algo aún más fundamental, la física de tu existencia. Porque para entender verdaderamente por qué mueres solo, necesitas entender qué eres a nivel físico. Y lo que eres va a destrozar cualquier ilusión reconfortante que te quede sobre la conexión o la permanencia. Tu cuerpo, ese vehículo de carne que crees que eres, está hecho de aproximadamente 7 octillones de átomos. Eso es un 7 seguido de 27 ceros. Y aquí viene lo fascinante. Ninguno de esos átomos es tuyo. Todos han existido desde hace miles de millones de años. El carbono en tu ADN se formó en el interior de estrellas que murieron antes de que el Sol naciera. El hierro en tu sangre viene de supernovas que explotaron hace eones. El calcio en tus huesos fue parte de criaturas marinas del Cretácico. El agua en tus células ha sido orina de dinosaurios, lluvia en imperios caídos, lágrimas de personas olvidadas. Desde esta perspectiva atómica, parecería que no estás solo. Eres parte de un continuo de materia que ha existido desde el Big Bang, que ha tomado billones de formas, que ha sido parte de incontables otros seres, pero aquí está el problema devastador. Los átomos no llevan memoria, los átomos no transfieren experiencia, los átomos no saben que son tú. Tu consciencia, tu experiencia de ser tú, ese fenómeno subjetivo de existir como entidad separada, eso emerge de la configuración específica de esos átomos en este momento. Y cuando mueras, los átomos simplemente se reorganizarán. El carbono que era tu cerebro será CO2 en la atmósfera. El calcio que era tu pensamiento será mineral en la tierra. El agua que llevaba tus neurotransmisores será lluvia cayendo sobre personas que nunca sabrán que lloviste sobre ellas. Pero tu consciencia, tu experiencia, tu yo, eso no se transfiere con los átomos. No se conserva, no se recicla, simplemente termina. Es como una ola en el océano.
el agua continúa, pero esa ola específica, con esa forma específica, en ese momento específico, desaparece para siempre. No hay forma de recuperarla, no hay forma de recrearla exactamente. Se fue. Y aquí la física cuántica añade una capa de soledad aún más profunda. Según la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, las partículas existen en superposición, múltiples estados al mismo tiempo, hasta que son observadas. La observación colapsa la función de onda y la partícula elige un estado definido. Ahora hay físicos serios, no charlatanes New Age, físicos con Nobel como Eugene Wigner, que argumentan que la consciencia es necesaria para este colapso, que sin un observador consciente, el universo existiría en un estado de superposición indefinida. Si esto es verdad, y es una interpretación legítima aunque controvertida, entonces tu consciencia no solo experimenta la realidad, tu consciencia está creando una versión específica de la realidad momento a momento. Cada vez que observas, cada vez que mides, cada vez que interactúas con el mundo cuántico, estás colapsando infinitas posibilidades en una realidad específica, tu realidad. Una realidad que es única para tu observación, que no puede ser idéntica a la realidad que otro observador está colapsando. Esto significa que cuando mueres no solo desaparece tu experiencia del universo, desaparece una versión completa del universo. El universo específico que solo existía para y por tu observación se va contigo. Mueres llevándote un cosmos entero, un cosmos al que solo tú tenías acceso, que solo tú podías crear. Pero volvamos a la muerte física, al proceso real de morir, porque necesitas entender lo que realmente pasa cuando mueres para entender por qué lo haces solo. Y no es bonito, no es pacífico, no es como Hollywood lo pinta, es un proceso biológico brutal, donde cada sistema de tu cuerpo falla en cascada, y cada fallo lo experimentas solo. Primero, el corazón empieza a fallar, no bombea suficiente sangre, el oxígeno no llega a los tejidos, las células empiezan a cambiar de respiración aeróbica a anaeróbica, produciendo ácido láctico. Tu pH sanguíneo cae, te vuelves acidótico, tus enzimas empiezan a desnaturalizarse, las membranas celulares empiezan a romperse. En tu cerebro, la falta de oxígeno causa que las neuronas liberen glutamato masivamente. El glutamato es excitotóxico. Literalmente mata neuronas por sobreexcitación. Es una tormenta eléctrica en tu cerebro, cada neurona disparando desesperadamente antes de morir. Esta tormenta es probablemente lo que causa las alucinaciones finales, las visiones, la luz al final del túnel. No es el cielo abriéndose, es tu cerebro friéndose en su propia química. Los pulmones se llenan de fluido. El fenómeno se llama edema pulmonar terminal. Produces un sonido característico, el estertor de la muerte. Ese gorgoteo horrible que hace que los familiares salgan de la habitación no es dolor necesariamente. Para ese punto tu conciencia ya está fragmentándose. Es mecánico, tu cuerpo ahogándose en sus propios fluidos mientras tu conciencia se retira. Los riñones fallan, las toxinas se acumulan. La urea, el amoníaco, los metabolitos que normalmente se excretan ahora envenenan tu sangre. Tu piel se vuelve amarilla por la bilirrubina. Hueles diferente. El olor de la muerte, dulzón y metálico, que las enfermeras de hospicio conocen bien. Y durante todo esto, tu conciencia no se apaga como un interruptor. Se fragmenta. Se disuelve por pedazos. Pierdes la capacidad de formar nuevas memorias. El hipocampo se va. Pierdes la capacidad de reconocer caras. El giro fusiforme se apaga. Pierdes el lenguaje. El área de Broca y Wernicke fallan. Pierdes la propiocepción. No sabes dónde termina tu cuerpo y empieza el mundo. Martin Heidegger, el filósofo alemán, entendió esto mejor que nadie. Acuñó el término Sein zum Tode, ser para la muerte. Dijo que la muerte es la posibilidad más propia, irreferente, insuperable e indeterminada. Déjame desglosar cada palabra porque cada una es crucial. Más propia, Eigenstein alemán, significa que es absolutamente tuya. No puedes subcontratar tu muerte,
No puedes delegarla, no puedes compartirla. Nadie puede morir tu muerte por ti. Es el único evento en tu vida que es 100% tuyo. Naciste con ayuda, has vivido con otros, pero morirás radicalmente solo. Irreferente, unbezüglich, significa que no se relaciona con nada más. Todo lo demás en tu vida existe en relación a otras cosas. Tu trabajo en relación a la sociedad, tu amor en relación a otros, tu identidad en relación a tu historia, pero tu muerte no tiene relación, es absoluta, es un punto final sin referencia, insuperable, un unüberholbar, no puedes ir más allá de ella, no puedes rodearla, no puedes posponerla indefinidamente, puedes retrasar muchas cosas en la vida, pero la muerte tiene la última palabra siempre. Es el horizonte absoluto de toda posibilidad. Indeterminada, unbestimmt, no sabes cuándo vendrá. Podría ser en 50 años, podría ser mañana, podría ser en la próxima hora. Esta indeterminación no es un defecto, es parte de la estructura de la muerte. Si supieras exactamente cuándo morirás, cambiaría fundamentalmente cómo vives. Pero Heidegger fue más allá. Dijo que vivir auténticamente significa vivir con plena conciencia de tu muerte solitaria, no escapando de ella, no negándola, sino siendo para la muerte conscientemente. Y esto cambia todo, porque cuando realmente aceptas que morirás solo, que la muerte es tu horizonte personal intransferible, entonces cada decisión se vuelve tuya. No puedes culpar a otros, no puedes esconderte detrás de roles sociales, tienes que enfrentar tu propia finitud solitaria. Jean-Paul Sartre llevó esto aún más lejos. Famosamente dijo: el infierno son los otros. Pero la gente malinterpreta esta frase. No significa que otras personas sean malas o molestas. Significa algo mucho más profundo y perturbador. Para Sartre, cuando otro te mira, te convierte en objeto. Su mirada te objetifica. Dejas de ser sujeto puro, conciencia pura, y te conviertes en cosa en el mundo de otro. Y no puedes evitarlo, no puedes controlar cómo otros te ven, qué objeto eres en su mundo. Estás a merced de la mirada del otro, convertido en algo que no elegiste ser. Pero cuando mueres, finalmente escapas de la mirada del otro. Por primera vez y última vez, eres puramente sujeto, puramente conciencia, sin ser objeto para nadie más. Tu muerte es el momento de subjetividad absoluta, y por eso la haces solo, no porque otros no quieran acompañarte, sino porque la muerte es el escape final de ser objeto, el momento donde eres irreductiblemente tú mismo. Emmanuel Levinas, otro fenomenólogo, añadió algo crucial. Dijo que la muerte del otro es más traumática que tu propia muerte. ¿Por qué? Porque cuando mueres, al menos eres el sujeto de tu propia muerte. Pero cuando otro muere, enfrentas la alteridad absoluta, la otredad total. El otro se va a un lugar donde no puedes seguir, donde tu empatía no alcanza, donde tu comprensión se detiene. Y aquí está lo brutal: cada vez que alguien muere, una versión de ti muere con ellos. No tú mismo, sino el tú que existías en su consciencia. Cuando tu madre muera, el hijo que eras para ella muere con ella. Esa versión específica de ti, vista a través de sus ojos, interpretada por su cerebro, amada por su configuración neural única, se va para siempre, y no puedes recuperarla, no puedes acceder a ella, se la lleva a la tumba. Piénsalo. Hay versiones de ti en cada persona que te conoce. Tu jefe tiene una versión, tu ex tiene otra, tu mejor amigo otra, tu enemigo otra. Ninguna de estas versiones eres realmente tú, pero todas existen, todas son reales en algún sentido, y todas morirán cuando esas personas mueran. Vas muriendo parcialmente, una versión a la vez, en las muertes de otros, pero estas muertes parciales no te preparan para tu muerte total. Porque tu muerte no es la desaparición de una versión de ti, es la desaparición del observador de todas las versiones. Es el colapso del punto de vista desde el cual existes. Y eso es categorialmente diferente de todo lo demás. Simone de Beauvoir escribió sobre la muerte de su madre, describiendo los momentos finales. Dijo que había un momento donde su madre todavía la miraba, todavía estaba presente, y un momento después donde
Los ojos seguían abiertos, pero ya no había nadie ahí. El cuerpo estaba, pero la consciencia se había ido. Y ese momento de transición, ese cruce de existir a no existir, fue absolutamente solitario. Beauvoir podía sostener la mano de su madre, pero no podía sostener su consciencia mientras se disolvía. Los estudios tanatológicos confirman esto una y otra vez. Elisabeth Kübler-Ross, quien estudió miles de muertes, describió cómo en los momentos finales los moribundos se vuelven hacia adentro. Incluso aquellos que han estado aferrados a la vida, luchando contra la muerte, en algún momento sueltan y se voltean hacia su experiencia interna. Es un viaje que hacen solos, sin importar quién esté en la habitación. Y aquí necesitamos hablar de algo que la medicina moderna ha creado: la prolongación artificial del proceso de muerte. Con ventiladores, drogas vasoactivas, diálisis, podemos mantener un cuerpo técnicamente vivo mucho después de que la consciencia coherente se haya fragmentado. Pero esto no evita la soledad de la muerte, la amplifica. Ahora la persona está muriendo durante días, semanas, incluso meses. Su consciencia fluctúa entre estados de semilucidez y delirio. Están atrapados en un limbo entre vida y muerte, y ese limbo es el lugar más solitario que existe. No pueden comunicar completamente su experiencia a los vivos, pero tampoco pueden completar su viaje hacia la muerte. Están suspendidos en una soledad prolongada que ninguna cantidad de visitas familiares puede aliviar. Los estudios de experiencias cercanas a la muerte son fascinantes, pero también confirman la soledad fundamental. Cada experiencia es única. Sí, hay elementos comunes, túneles, luces, sensación de paz, pero los detalles son siempre idiosincráticos. Algunos ven familiares muertos, otros ven figuras religiosas de su cultura específica, algunos tienen experiencias aterradoras, otros extáticas. Un estudio de 344 pacientes que sufrieron paro cardíaco y fueron resucitados mostró que solo el 18% tuvo alguna experiencia recordable. De esos, las experiencias variaron enormemente. No hay una experiencia universal de muerte porque cada cerebro muere de forma única, procesando su disolución según su configuración única. Y lo que es más importante, estas experiencias cercanas a la muerte no son muerte real. Son experiencias de cerebros que casi mueren pero fueron traídos de vuelta. La muerte real, el cruce completo, el no retorno, esa experiencia permanece absolutamente privada porque nadie regresa para contarla. Es el secreto mejor guardado del universo y cada persona lo descubre sola. Pero aquí hay algo aún más perturbador. La física nos dice que el tiempo es relativo. Einstein demostró que el tiempo pasa diferente dependiendo de tu velocidad y del campo gravitacional. Y hay teorías que sugieren que en el momento de la muerte la percepción subjetiva del tiempo podría distorsionarse dramáticamente. Algunos físicos teóricos especulan que los últimos momentos de consciencia podrían experimentarse como eternidad desde la perspectiva del moribundo, como acercarse al horizonte de eventos de un agujero negro donde el tiempo se dilata hasta el infinito. Tu último segundo podría sentirse como años, décadas, eternidad, mientras que para los observadores externos parece instantáneo. Si esto es verdad, entonces la soledad de la muerte es aún más profunda. No solo mueres solo espacialmente, separado de otros, mueres solo temporalmente, en tu propia burbuja de tiempo donde un momento es eterno y la eternidad es un momento. Los que te rodean están en un tiempo diferente, un tiempo al que no puedes acceder, del que estás fundamentalmente desincronizado. Hay casos documentados de personas en coma que, al despertar, reportan haber experimentado años de vida subjetiva en lo que para los observadores fueron días o semanas. Si el cerebro puede hacer esto en coma, imagina lo que puede hacer en los momentos finales, cuando todos los sistemas están colapsando y la percepción normal del tiempo se desintegra. Thomas Nagel, el filósofo, preguntó famosamente ¿cómo es ser un murciélago? Su punto era que hay algo que es como ser un murciélago,
una experiencia subjetiva de murciélagoidad que es completamente inaccesible para nosotros. No importa cuánto estudiemos la ecolocación, nunca sabremos cómo se siente ser murciélago. Lo mismo aplica a la muerte. Hay algo que es como morir, una experiencia subjetiva de disolución consciente, que es completamente privada. Cada persona que ha muerto sabe algo que los vivos no sabemos, y no podemos saber hasta que nos toque. Y cuando nos toque, no podremos compartirlo. Es conocimiento que se autodestruye, experiencia que se borra a sí misma, sabiduría que muere con el sabio. Y esto nos lleva a algo fundamental sobre la estructura de la realidad. La consciencia parece ser irreductiblemente primera persona, no hay consciencia en tercera persona, no hay experiencia objetiva. Todo lo que existe existe para alguien, desde algún punto de vista, y cuando ese punto de vista se extingue, un universo entero de experiencia desaparece. David Chalmers lo llama el problema duro de la consciencia. Podemos explicar todos los mecanismos, todas las funciones, todos los procesos neurales, pero hay algo extra. La experiencia subjetiva, el cómo se siente ser consciente. Y ese algo extra es privado por definición. No puede ser compartido, transferido o verificado externamente. Esto significa que cada muerte es la pérdida de un universo experiencial completo. No solo muere una persona, muere una perspectiva única sobre toda la realidad. Muere una forma de experienciar que nunca existió antes y nunca existirá de nuevo. Y esa pérdida es absoluta, irrecuperable y completamente solitaria. Los budistas tienen un concepto llamado bardo, el estado intermedio entre muerte y renacimiento. Pero incluso en las tradiciones que creen en reencarnación, el bardo se atraviesa solo. No hay guía que pueda acompañarte. Los textos son instrucciones para un viaje que harás sin compañía. Incluso si crees que renacerás, la transición la haces en soledad absoluta. Y aquí está lo más devastador de todo. Incluso si hubiera algo después de la muerte, incluso si la consciencia de alguna forma continuara, el tú que eres ahora, con tus memorias específicas, tus relaciones específicas, tu configuración neural específica, ese tú termina. Ese tú muere solo. Lo que continúe, si algo continúa, será otra cosa. No serás tú recordando esta vida. Será algo más, algo otro, algo que no puede llevar consigo la especificidad de lo que eres ahora. Por eso todas las promesas de vida después de la muerte son, en cierto sentido, irrelevantes para el problema de la soledad de morir, porque incluso si hay continuación, hay discontinuidad. Hay un momento de transición, un cruce, un final de esto y comienzo de aquello, y ese momento lo experimentas irreductiblemente solo. Pero ahora déjame hablar de algo que puede parecer contradictorio después de todo este peso existencial. El hecho de que mueras solo no hace tu vida sin sentido, al contrario, le da un significado único y urgente. Porque si tu experiencia es verdaderamente tuya, verdaderamente privada, verdaderamente irrepetible, entonces es preciosa precisamente por su singularidad. Eres el único observador de tu versión del universo. Eres el único que experimentará tu vida específica. Eres el único que morirá tu muerte específica. Eso no te hace especial en el sentido de superior, pero te hace único en el sentido de irreemplazable. Cuando mueras, algo que nunca existió antes y nunca existirá después se habrá ido. Y aquí hay una paradoja hermosa escondida en esta tragedia. Precisamente porque todos morimos solos, precisamente porque todos estamos atrapados en nuestra experiencia privada, hay una extraña fraternidad en esa condición compartida. No podemos entrar en la experiencia del otro, pero podemos reconocer que el otro también está atrapado. Es una solidaridad de soledades, una comunidad de islas conscientes que no pueden tocarse, pero pueden reconocer su mutuo aislamiento. Cuando miras a otra persona a los ojos, no ves su experiencia. Ves tu experiencia de sus ojos, pero en algún nivel profundo reconoces que detrás de esos ojos hay otra consciencia tan atrapada como la tuya, tan destinada a morir sola como la tuya, tan preciosa y trágica en su aislamiento como la tuya. Y ese reconocimiento,
aunque no rompe la barrera, aunque no crea verdadera conexión, crea algo. Crea la posibilidad de compasión, no compasión como siento tu dolor. Eso es imposible, sino compasión como reconozco que también tienes dolor que no puedo sentir. Es una compasión más honesta, más respetuosa de la alteridad del otro. Cuando acompañas a alguien que está muriendo, no puedes morir con ellos, pero puedes ser testigo de su soledad. Puedes honrar su viaje solitario con tu presencia inútil pero sincera. Puedes decir, con tu estar ahí, no puedo ir contigo, pero reconozco que vas y eso importa aunque no pueda acompañarte. Y cuando te toque a ti, cuando sea tu turno de hacer el viaje solitario, tal vez haya un extraño consuelo en saber que todos los que han muerto antes que tú también lo hicieron solos. No estás solo en tu soledad. Es la experiencia más universal y más individual al mismo tiempo. Cada humano que ha existido ha enfrentado o enfrentará este momento de soledad absoluta. No es un consuelo completo, no elimina el terror, no hace la muerte menos solitaria, pero tal vez, solo tal vez, hace la soledad menos excepcional. Morirás solo, sí, como todos. Y en ese como todos hay algo, no conexión exactamente, pero reconocimiento. Un reconocimiento de que la soledad de morir es el precio de haber sido consciente, de haber tenido una experiencia única del universo, de haber sido un punto de vista irrepetible sobre la realidad. Morirás solo, física, neurológica, fenomenológicamente solo, pero morirás habiendo sido algo que nunca fue antes y nunca será después. Morirás habiendo sido un universo completo de experiencia. Y aunque ese universo muera contigo, aunque nadie más pueda acceder a él, el hecho de que existió, de que fuiste, eso es irreductible, es tuyo, es lo único verdaderamente tuyo. Y te lo llevas contigo a la soledad final, donde nadie puede quitártelo, porque nadie puede seguirte. Esa es la física y filosofía de morir solo. No es reconfortante, no pretende serlo, es simplemente verdad. Una verdad que cada uno de nosotros verificará personalmente, privadamente, solitariamente. Cuando nos toque hacer el viaje que todos hacemos, pero que cada uno hace solo.